Hola a todos, bienvenidos, bienvenida, mi querida doctora Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy encantada todo el día con mucha energía y mucha felicidad y con mucha gratitud de que todas las personas hayan ocupado este espacio mental, emocional y energético para compartir lo que haya que compartir. Aquí estamos. Pues vamos a compartirlo todo, no nos vamos a quedar con nada, porque sabemos lo importante que es en estos tiempos. Siempre ha sido importante la salud mental, pero en estos tiempos vemos continuamente, yo como profesional de la naturopatía también, en la consulta, veo muchos desequilibrios, sistema nervioso, ansiedad, depresión, todo tipo de trastornos digestivos con origen especialmente el sistema nervioso. Y esto es un no parar. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando para que estemos todos con tanta necesidad de cuidar nuestras emociones, de cuidar nuestra salud mental? ¿A qué profesionales debemos acudir en estos casos? Y vamos a descubrir algo muy novedoso, algo muy extraordinario, que está resultando cada vez más mediático, que está resultando cada vez con más interés por su originalidad y por la capacidad de ser totalmente integrativo en lo que es la salud más holística que disponemos a día de hoy. Así que esperamos a todos que disfrutéis un montón de este programa. Haremos también un espacio participativo para que podáis preguntar a la doctora Muñoz vuestras preguntas a raíz primero de ir descubriendo de qué se trata también el método TMG, integración psicoenergética, que es extraordinario. Antes de empezar, si me lo permitís, me gustaría comunicaros que estoy completamente enamorado de este método. Este es el motivo por el que estoy aquí con la doctora Muñoz para compartirlo con todos vosotros y con las personas a las que creáis que les puede ayudar. También les podéis enviar esta grabación cuando os la enviemos por correo. Es así tanto que en la primera consulta que yo he tenido con la doctora Muñoz me he quedado perplejo. Yo estaba pensando, ¿cómo es posible que en una primera consulta se aborden tantos temas al mismo tiempo de mi propia biografía de vida? ¿Cómo es posible que estemos desgranando tantos detalles y que haya tantas preguntas que hasta simplemente responderlas ya ha sido un proceso terapéutico increíble para mí? Así que vamos adelante. ¿Quién es la doctora Muñoz? Vamos a hacerte esta pregunta para que te describas como sientas, para que te describas no solo como persona, también a nivel profesional, esta larga trayectoria que llevas contigo. Así que adelante, ¿quién es la doctora Muñoz? Bueno, la doctora Muñoz, voy a hablar en primera persona, soy yo, gracias a Dios, y quiero desearos a todos los que estáis aquí mucha luz, mucha paz y mucho amor para que este espacio redunde en todo lo mejor que tenemos cada uno de nosotros. Yo soy una persona que desde muy pequeña me ha encantado las emociones, el ser humano, el cómo pensamos, cómo sentimos, el misterio de la mente, el misterio de la intuición y el por qué tenemos las capacidades de sentir una cosa luego otra. Todo lo que sería la estructura psíquica y también conectada con algo que se supone que podría ser otras dimensiones temporales o espirituales. Entonces, desde ahí, soy una persona que soy una trabajadora del ser humano y me ocupo de la luz y me ocupo del alma y me ocupo del mundo psíquico. Y comencé desde muy jovencita a interesarme por toda la historia de mi gran maestro Freud, en paralelo con la meditación, a la vez con la literatura, la música y el mar, especialmente la naturaleza, pero el mar. Entonces, bueno, he ido integrando muchos aspectos que te transmite la naturaleza, que te transmite el corazón, que te transmite también el ego y la racionalización para estudiar. Y todo ese compendio he llegado a poder ser una persona que me considero trabajadora y al servicio de los demás a través de ayudarles a transformar o conocer la conciencia y transformar su salud mental y conocer qué es lo que hay en su inconsciente y de qué manera pueden sanarse y de qué manera podemos seguir haciendo muchas cosas que iremos hablando en esta presentación. Bueno, me encanta. Yo, si me permites, voy a tutearte, a tutearos a todos para esa cercanía, ¿no? Genial. Hay algo que quiero añadir aquí. Bueno, aparte de ser una profesional
preparadísima, sobradamente preparada en el campo de la salud mental. Como psicoanalista, has estado en contacto con tantas experiencias, con tantas biografías humanas. Esto tiene que ser muy enriquecedor, ¿no? En el Instagram habíamos compartido que estabas en contacto, ¿no? con el sufrimiento humano, yo te decía, ¿no? ¿Cuánto sufrimiento humano has estado en contacto, Teresa? Y me corregiste ahí de una forma muy bella y me mencionaste, pero también, Michael, estás en contacto con la alegría psíquica, no solo el sufrimiento psíquico, porque ves que las personas llegan a veces desesperanzadas, ¿no? Llegan en agonía, llegan en un estado de sufrimiento. Y a veces, pues esto sucede y no sabemos por qué. ¿Por qué nos sentimos a veces con una tristeza profunda? Porque a veces podemos sentir una ansiedad y no sabemos realmente de dónde viene esta ansiedad. Porque, claro, el psicoanálisis vas profundizando la consulta y vas descubriendo las causas reales que hay detrás de las cosas. Pero nosotros muchas veces no tenemos ese conocimiento o esa capacidad de psicoanalizarnos a nosotros mismos tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué suele haber detrás de estos síntomas cuando miramos más profundo, bajo tu experiencia? Bueno, ahí ya tengo una visión, por lo menos puedo hacer una hipótesis de una visión más integral. Antes te podría decir que todo está en el inconsciente, sigo diciendo que está en el inconsciente, pero vaya por delante una gratitud inmensa, no solo a mis maestros, sino a otros maestros que son mis pacientes. Entonces, Mm. desde aquí les agradezco muchísimo la confianza que han tenido y que sin ellos no hubiera sido posible ni su mejoría ni la mía. Qué Entonces, bonito. aparte de esto, la razón por la que tenemos ese sufrimiento o tenemos esa depresión o esa tristeza sin saber por qué es el misterio de la estructura psíquica, es el misterio de los mecanismos de defensa que ya nuestro maestro Freud, Adler, Ajá. lo trabajaron. También Jacques Lacan, tengo que nombrarle como un gran maestro, y también mis maestros espirituales como Stananda Gurumayi, José, pero no sabes cuándo sufres ni por qué tienes esta depresión. Uno sabe que está mal, pero no sabe la causa. Entonces, uno no puede psicoanalizarse, puede hurgar, Mm. tener más o menos intuición, en su Ajá. meditación conectar con una cosa con otra, pero es muy importante que haya un otro, no un otro desde el sometimiento, sino un otro desde que le acompaña y le ayuda a abrir conciencia. Entonces, las razones por las que estamos tristes unos o tenemos la depresión son diversas cosas. Normalmente son recuerdos que están en el olvido, pero que a la vez están en el presente olvidado, por llamarlo de alguna manera. Una definición muy bella. El presente olvidado y la alegría psíquica son frases que tenemos por ahí para que vayan entrando en nuestro corazón. Exacto, que lleguen a nosotros y que causen ese bálsamo, ¿no? Ese bálsamo de alivio, ese bálsamo de sentirnos arropados, que es tan característico, por lo menos en mi caso me he sentido así, trabajando contigo en tu consulta y también siempre con tu compañía. Así que gracias Así. también por eso. Muchas gracias a ti. Hay muchos grandes profesionales en todos los campos, ¿no? Pero esa cercanía humana, esa sensación de sentirte cobijado, en cobijo, protección, seguro, para abrirte, para permitirte expresarte más, eso no siempre se logra. A veces es conectar, ¿no? Con ese profesional adecuado, ¿no? Así que bueno, yo en mi caso Ahora, feliz además, de que estés perdona que presente te, en mi vida. perdona que te interrumpe un segundo. Fíjate, Claro. cobijado es muy importante, cobijado, pero hay como algo más, digamos, mágico, que no solo cobijas al paciente, sino que empatizas de tal manera que tú eres el paciente. La escucha del paciente, la escuchas no solamente por los oídos, sino que entra directamente Ajá. por la energía. Entonces es cobijado y casi Ah. fusionado con el paciente sin confundirme con él, porque si nos confundimos los dos, no sabemos dónde empieza uno, dónde acaba el otro, y entonces no le puedo ayudar. Esa es la Claro, cuestión. efectivamente, El efectivamente. trabajo mágico, artístico que tenemos los que ayudamos a los seres humanos va por ahí.
No solamente es una escucha, no solamente es aplicar unas teorías, es que tú abres tanto tu corazón, abres tus ojos, abres tus pupilas para poder entrar y porque él, el paciente o la paciente, te lo permite. Yo siempre le pido permiso. Me permite, me permite, me permite. Y aunque digan sí, le permito, luego a la hora de la verdad te das cuenta que hay cosas que te permiten y otras que no. Todavía no quiero que me cure, digamos, ¿no? Que eso sería hablar de Claro, otro claro, tema de las resistencias a la cura y al miedo a mejorar. Pero bueno, ahí lo claro. dejo, porque si no, me enrollo y hablamos de otra cosa. No, es fascinante, es fascinante. Porque claro, ahí hay un tema también muy interesante, quizá incluso para un programa entero, ¿no? Esa resistencia Sí, a la sanación sí, verdadera, esa sí. resistencia a poner fin a ciertos problemas o poner fin a ciertas cosas, que cambia la vida de una persona cuando realmente hay una sanación profunda. Eso puede ser interesante para un programa entero, ¿no? Porque es muy, muy profundo. Me ha Maravilloso, encantado que lo hayas mencionado. marav- maravilloso, porque ahí entramos en la autotraición, en el autosabotaje tan que se está hablando tanto de ello últimamente, y me parece muy bien que cada vez seamos más conscientes de Exacto. por qué nos ponemos estas zancadillas, por qué pago tantos terapeutas, por qué hago tantos cursos, por qué me porto tan bien y no me toca la lotería, o no me toca la novia que quiero, o no soy todo lo feliz que me merezco ser. Pues porque a lo mejor usted, a un nivel X de conciencia, sabe que lo merece, pero a otro nivel que no ha querido usted entrar, o tú no has querido entrar, no sabes dónde estás. A veces utilizo mucho, no veces, muchísimo utilizo el usted en la consulta, así que Ah, disculpadme porque a veces cuando pienso hablo en usted, pero eso no es desde la superioridad, eso es como para poder marcar la distancia que me acerca, porque si no tomo ya. distancia no me acerco, y si me acerco mucho, a lo mejor no, hago estos juegos de palabras que son importantes. Bueno, Está perfecto, está perfecto. Aprovechando que estás aquí con nosotros, me gustaría comentar algo muy interesante. Yo lo veo mucho también en la consulta esto. Tengo este síntoma y me tomo tal planta, tal suplemento nutricional o tal medicamento para dejar de sentirlo. Esto es algo muy habitual, ¿no? A nadie le gusta tener palpitaciones, a nadie le gusta tener sudoración en las manos, a nadie le gusta sensación de falta de aire o a nadie le gusta estar en una tristeza profunda. Esto es muy humano, ¿no? Solemos evitar el dolor. Pero muchas veces, claro, hay una diferencia muy grande. Y ahí te lanzo la pregunta. ¿Qué diferencia hay, bajo tu paradigma y tu experiencia, ¿no? En toda el área clínica que has trabajado, en toda la psicosomática, en todo el abordaje que haces tan integral? ¿Qué diferencia hay, querida Teresa, entre abordar simplemente los síntomas y gestionarlos, gestionar esos síntomas que siento, sean psíquicos, físicos, bueno, todo está unido, ¿verdad? A realmente comprender el origen de nuestro sufrimiento o el origen del sufrimiento de la persona. claro, fíjate, qué importante. Me estás hablando, por un lado, al decir dolor de cabeza, sudoración de manos, tal. Todo eso son reacciones y síntomas psicosomáticos que aparecen cuando la persona no puede poner palabra a la emoción. Cuando no puede poner palabra a la emoción, no lo puede pasar por el sistema simbólico que hablaríamos en otro momento, pero Ujú. esa sudoración de manos es una, digamos, es como una vía directa de mi emoción al cuerpo. Es una vía directa, no lo puedo poner en palabras, pero con la sudoración, con la ansiedad, con el tic nervioso o con palpitaciones, es una vía directa de manifestar lo que no puedo manifestar con la palabra, porque no tengo palabras o porque no tengo un desarrollo simbólico lingüístico para hablar de ello. Qué Esto es, interesante. esto es una razón básica de por qué existen los síntomas psicosomáticos que yo he investigado y he trabajado mucho y me formé de joven, de menos joven y de súper joven, que es, cada día soy más súper joven de alma. Y, y entonces lo que me preguntabas está muy relacionado con el no poder expresar y con los mecanismos de defensa que tenemos tan arraigados y a veces intoxicados de mecanismos de defensa, por lo Mm. que no gestionamos las emociones y entonces no podemos llegar a la causa. Es ahí cuando entra el psicoterapeuta, el psicólogo clínico
el profesional de la salud puede ser también, por supuesto, un psiquiatra, puede ser también un médico, Ajá. hasta en un momento determinado, la apreciación de un buen amigo es es una actuación psicoterapéutica, pero no es un tratamiento. O sea, un amigo ni una pareja hace un tratamiento, que no nos equivoquemos, ¿no? A que pueden hacer actos terapéuticos de ayuda, sí, pero Claro, quien hace un exactamente. verdadero acto terapéutico es el psicólogo clínico, el psicoanalista, el psiquiatra y un médico. Son los que hacemos el trabajo psicoterapéutico auténtico, ¿no? Entonces, la causa está en manos de una persona que tiene una formación y que tiene una experiencia, que conoce las distintas fases de la estructura psíquica por las que nosotros hemos llegado a tener este síntoma. Doctora Muñoz, agradezco un montón esa humildad que tienes, pero a mí me interesa mucho algo y es que nos hables precisamente de ti y de ese método que has desarrollado, el método TMG, integración psicoenergética. Porque claro, a mí esto vamos, me ha hecho un palpitar en el corazón el conocer en profundidad el método TMG de integración psicoenergética. Y está muy bien hasta aquí. Es necesaria la psicología clínica, es necesario a veces la psiquiatría, por supuesto. Necesitamos ser acompañados de un profesional especializado, psicología clínica. Todos estos abordajes son perfectos y adecuados. Pero claro, aquí hablamos del método TMG de integración psicoenergética que da un paso más allá, ¿no? Entonces me parece muy interesante el que nos hables un poco por encima, unos detalles, unas pinceladas, ¿no? ¿Cómo nace el método TMG de integración psicoenergética? ¿Cómo se desarrolla? Pues mira, eh, hola. Sí, sí, adelante, te Vale, escuchamos. sí. Pues mira, nace de la pasión, nace del amor, nace de la inspiración y nace de la investigación científica. Es decir, después de mucho trabajo basado en el tema científico de la psicología clínica, desde el abordaje científico, porque lo es, desde el psicoanálisis, de la psicología de la percepción, de la psicosomática, de la verbalización, y de haber trabajado mucho con la respiración consciente, con yoga y con meditación a lo largo de mi vida, fui poco a poco viendo que podríamos hacer un salto, no sé si cuántico, cualitativo, pero que podíamos perfectamente hacer una integración con cabeza y con corazón, y sobre todo que fuera válida, que sea válida para las personas. No sencillamente vamos a inventarnos algo que puede ser la bomba y luego no sirve para nada. ¿No? Claro, Sí, vamos a ver cómo efectivamente. podríamos hacer una integración de todas estas disciplinas tan sabias que desde el principio del siglo XX venimos trabajando, y todo el tema de meditación, que yo desde hace mucho tiempo lo trabajo gracias a mis maestros, y todo el tema también de cómo actúa una medicación en un momento determinado, cómo son los trabajos de respiración consciente de Jacobson, muchos trabajos que Ah, se qué han bueno, hecho. qué bueno. Entonces, Qué entonces grande Jacobson, ¿verdad? Qué grande, ¿verdad? Jacobson, por supuesto, y bueno, todo lo que estudié en París con la Piaget y Couturier, con psicomotricidad de los niños, el movimiento. Entonces pensé, con todo el conocimiento que nos transmite tanto la meditación como los grandes maestros, como otros Mm, grandes maestros dentro de la psicología dinámica, dentro del psicoanálisis, también del cognitivismo, por supuesto, también claro, conductismo, claro. hay que tenerlo, integrar con los naturópatas, con los nutricionistas, que me interesaba Ahí estamos, muchísimo la en la nutrición, alimentación exactamente. cuando yo veía a las personas que comían algo Exactamente. que venía, cuando un paciente venía que había comido X menú, ya la sesión no es la misma, para mal o para Totalmente. bien. Cuando un paciente estaba más inquieto porque había bebido o no había bebido nada, que no había bebido ni agua también, ya era otra sesión. Entonces empecé a entender que si yo me estaba ocupando siempre del discurso verbal, de la palabra, ¿cómo podría yo también observar la no palabra? Porque Más allá de la palabra, más allá del de la diálogo. palabra,
más allá de la mente, beyond the mind, beyond the Eso, word, lo transpersonal, ahí más entramos en lo allá, transpersonal. lo transpersonal, más allá de la palabra, este paciente me está contando una película y yo, sin embargo, estoy percibiendo otra. No me está mintiendo conscientemente, pero con su cuerpo me está transmitiendo otra cosa, con su energía y su vibración percibo otra, y con sus palabras hay otra. Entonces empecé Eso es. a captar la incoherencia, el mapa de incoherencia de persona que tenía delante, me parecía apasionante, por eso digo que nace de la pasión. Entonces, gracias a la incoherencia, pude hacer como un ensamblaje de la coherencia y digo, ¿por qué no damos un salto a un psicoanálisis más aplicado, a una terapia holística real que esté en la calle, que podamos ayudar? Y entonces es cuando pude empezar a ver cómo lo que una persona me dice, cómo lo que me dice con la palabra, cómo lo está expresando en su área psicocorporal. Y el área psicocorporal no solamente es que mueva un ojo o que tenga un tic en la ceja, que eso es muy fácil de ver, sino dije, venga, nos vamos a meter en qué podrían ser las áreas electromagnéticas, cómo capto la luz de las personas, los prismas de luz, áreas electromagnéticas, todo eso que ni con la palabra tenemos ni idea de que lo podríamos transmitir. Entonces pude ir poco a poco, hace mucho tiempo, en un grupo de 10 personas, en una sala preciosa con un atardecer al fondo que no se me olvida, hace ya 10 años, y desde aquí le doy muchas gracias a Luis García Martín, que ella en su super chalet grandísimo de Las Rozas tenía una sala de yoga maravilloso, dijo, para ti la sala porque me encanta esto que vamos a hacer. Y había una serie de personas que se entregaron totalmente a poder hacer la primera sesión en donde coordináramos respiración consciente, áreas electromagnéticas y un trabajo de anamnesis previo que yo había hecho con cada uno de ellos. O sea que la Claro. cosa no era no vamos a jugar, sino la cosa es vamos a ponernos a trabajar en serio. Todos me dieron su permiso y en esa sesión de 10 personas ocurrieron cosas fantásticas que por secreto profesional no puedo comentar, pero sí puedo decir un denominador común, que cada Cuéntame. uno, que en cada uno pude transmitir, ellos me pudieron transmitir y yo pude captar cuáles eran las áreas que en ese cuerpo suyo tenían más dolor y que estaba relacionado con los problemas de ansiedad psicológicos. Y yo no los conocía de nada. Entonces, qué importante con esto quiero decir, no solo la entrega del profesional, sino la entrega del paciente, con lo cual los dos somos dos coterapeutas para la salud mental individual y macro mundial, porque todo lo que Exactamente. haces por ti lo hacemos por el planeta. Si no lo haces por ti, lo malo que haces por ti, se lo mandas al planeta. Lo bueno que haces por ti, se lo mandas. Entonces, bueno, así empezó el trabajo de integración. Me inventé la palabra psicoenergética. Se utiliza esa palabra para otras áreas, pero me pareció interesante. Trabajo los prismas, la luz, los suplementos de alimentación, se le quita, se le pone, se le añade, se le ayuda a que el paciente haga una anamnesis muy profunda, tiene sesiones verbales, tiene sesiones psicocorporales de respiración consciente, luego de escribir muchos más temas que se Y amplían. una pregunta, doctora Muñoz. A mí, en el caso, ¿no? En mi caso, hubo bastante indagación sobre ese árbol genealógico. Entonces, esto es algo que normalmente lo abordas en las dinámicas, en los trabajos psicoterapéuticos en general, o decides a qué persona tienes que investigar sobre esta área del árbol genealógico, o es algo como una base y uno de los fundamentos más, al igual que la nutrición, al igual que la psicología clínica, el psicoanálisis mismo, o la terapia cognitivo-conductual, también muy eficaz, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Cuéntanos brevemente si esto es algo que siempre tienes en cuenta o si vas tú viendo, ¿no? qué persona es la que tiene que trabajarlo. Sí, bueno, lo primero, la típica broma de te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, como en la radio, como en la tele. Bueno, ahora fuera de bromas, es básico estudiar el genograma.
porque El muchos genograma, pacientes esa es la palabra. Es una le llamamos palabra, así. suena muy técnica, pero es el estudio del árbol, ¿verdad? El estudio del árbol familiar. Exactamente, le llamamos el genograma, ¿no? Yo me ha encantado estudiar mucho el genograma y en terapia de familia, que tengo parte de especialidad por la Universidad de Palo Alto, trabajamos el genograma, que quiere decir que la persona que está consultando me tiene que hablar y yo hago un diagrama de dónde está situado en su familia, quién es su padre, quién es su madre, cuántos hermanos Mm. son e inclusive si ha habido fallecidos o abortos, porque forman parte del núcleo familiar. Los hermanos fallecidos, los abortos, los que no llegaron a buen término, qué número hace de hermanos, por qué, si había algún enfermo, qué le pasó al padre y tal. Y luego me interesa muchísimo, bueno, el padre y la madre, y Ujú. nos interesa muchísimo, hago así con cada mano, porque aquí estaría el padre, aquí la madre, el genograma del padre, genograma de la madre. Lo necesitamos totalmente, porque muchas veces no es que te parezcas a tu padre y a tu madre, sino que están, y entramos ahí en algo maravilloso que se llaman los mensajes transgeneracionales. Entonces, Claro, claro, es que los mensajes transgeneracionales, si me permites, hago una pequeña, muy por corto. supuesto, Un por mensaje supuesto. transgeneracional necesitamos tenerlo porque sería como el mensaje que de manera inconsciente y sin saber cómo, yo todos los días hago algo que no sé por qué lo hago y resulta que debe ser como una especie de mandato inconsciente que un padre, una madre o un abuelo o por generaciones se han transmitido esto. Por ejemplo, eh, hay generaciones de padres que toda la vida han dicho, nosotros en este hogar o en esta familia siempre hemos sido nobles y cabales, por decirlo así. Bueno, Ajá. pues si por lo que sea este niño o esta niña no es muy noble, no es muy cabal, o sí lo es, pero no sabe hasta qué punto lo es, inconscientemente está trabajando en función de ser esa nobleza y ser así de cabal, cuando a lo mejor tiene que descubrir la manera que él tiene o ella tiene de ser noble y cabal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a una determinada edad decimos, si es que no he sido yo, o estoy siendo yo, pero no sé por qué estoy siendo yo de esta manera. Entonces, qué importante es ver cuando hacemos algo que estoy haciéndolo por el mensaje transgeneracional inconsciente o lo quiero hacer consciente. O qué le pasó a mi padre, a mi madre. Wow. Por eso el genograma es muy importante para ver los mensajes transgeneracionales y que ahí damos un salto. Mira, ya de paso damos un poquito de formación. Desde los mensajes transgeneracionales damos un Sí, salto para ver cómo está reflejado en nuestro cuerpo, en nuestro discurso y en la psicosomática, en y el en diálogo nuestra interior. coherencia cardíaca, Ujú. y en el por qué elijo ser este profesional o no ser nada, o elijo este tipo de vida Exactamente. y ahora a mis 40, a mis 45, 50 o 70 años, elijo otra vida, porque vamos en función de ir despertando nuestros mensajes transgeneracionales que tienen que ver con tu espíritu, que tiene que ver con tu alma y que tiene que ver con el desarrollo. También le vamos a dar cabida al ego, por favor, porque estamos siempre, Claro, el ego no, no, claro. no. Señor ego, pase usted, pero yo soy la que voy a decidir hasta dónde te vas a quedar. Bueno, voy a decir algo para la audiencia en esta ocasión. A mí me encantaría hacer un feedback, ¿no? Tenéis un botón de reacciones abajo, al lado de chat, un botón de reacciones. Podéis poner la reacción que queráis. Reacción de asombro, cuando algo os asombre, corazón, para saber que os está gustando el programa y lo que está diciendo la doctora Muñoz. O también podéis poner cualquier reacción como más rápido que tengo prisa o más despacio que no entiendo nada, ¿vale? Participación. Entonces, hasta aquí, a mí me gustaría, antes de dar paso a la audiencia, a, un- a unas preguntas que quieran hacerte, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer una pregunta aquí, porque claro, esto de las áreas electromagnéticas, pues oye, en biofísica todavía, ¿no? En biofísica todavía podemos intuir un poco de qué pues, se puede tratar o qué puede significar, ¿no? Porque claro, estamos hablando que aunamos psicología clínica, aunamos psicosomática,
Aunamos esta parte de nutrición tan importante para el sistema nervioso y para la salud global y campo electromagnético. Entonces, claro, esto en la práctica, ¿qué significa? ¿Y qué son estas áreas electromagnéticas que nos has mencionado, querida Teresa? Claro que sí. Mm, Así dicho, no, parece que no tiene nada que ver con la salud mental. Y sin embargo, bueno, aquí estás poniendo unas diapositivas que están muy bien, que esto sería algunas de las áreas electromagnéticas. Bueno, yo le llamo áreas electromagnéticas, primero siendo fidedigna a lo que es la base teórica científica, en donde nuestro cuerpo es un cuerpo, somos electricidad, somos cuerpos eléctricos, igual que somos cuerpos emocionales, estamos hechos de carne y hueso, si nos pellizcan nos duele, pero también estamos hechos de electricidad. Somos cuerpos eléctricos, por lo tanto, el electrón permanente que viene de Dios y ese es el que nos hace crecer. Los neutrones y potrones están dentro de nuestro organismo. Estamos creciendo no solo por lo que comemos, sino también por cómo nos alimentamos y cómo rechazamos nuestro campo energético electromagnético. Es eléctrico porque somos eléctricos, porque somos cuerpo eléctrico, donde tenemos los Ujú, electrones, los neutrones y los protones, y también esto es puramente físico nuestro y además ujú, energético. ¿Por qué? Desde la emoción creamos una energía, desde el pensamiento creamos otra energía, que es lo que le llama energía positiva, energía negativa. Desde nuestras ilusiones, desde nuestras decepciones, por eso cuando tú antes decías, ¿por qué una persona tiene esta pena? Porque al principio, ¿por qué una exacto. persona puede sentirse contento o puede tener alegría psíquica? Pues porque Ujú, se combina en ese momento cómo esa persona está a nivel, qué niveles tiene energéticos por sus emociones, por sus pensamientos y cómo le acompaña o no le acompaña la descarga eléctrica de su cuerpo psicofísico. Entonces, ahí me acerco un poco a lo que sería física cuántica y lo que sería nuestro cuerpo biológicamente hablado. O sea, somos seres encarnados y mientras que estamos aquí tenemos nuestro espíritu, nuestro deber, el que quiera cogerlo, nuestro deber de nuestro espíritu, desarrollar nuestro espíritu, nuestro campo energético y nuestro cuerpo físico carnal, porque nos han dado esta carcasa para vivir. exactamente. Para vivir, para vivir plenamente, que ese es el Para objetivo que tenemos permanentemente, ¿no? Mi querida audiencia, os veo ahí tomando apuntes, os veo con interés. Ir pensando qué preguntas queréis hacerle a la doctora Muñoz, escribirlas en el chat y después seleccionaré algunas para que podáis participar. Porque creo importante que también podáis participar, preguntar o compartir con nosotros. Bueno, a mí me queda bastante claro en qué se diferencia el método TMG, integración psicoenergética, de la doctora Muñoz, del psicoanálisis clásico o de otras terapias o técnicas. Pero si te gustaría añadir algo más, puedes añadir algo más. Sí, yo lo que quiero añadir es que es un tratamiento no solamente para sanarnos, sino que es un tratamiento para hacer crecer nuestra conciencia. Es decir, para sanar de los síntomas que tengamos y los que queramos sanarnos, porque no todo el mundo se quiere curar de todo, Claro. y a lo mejor tampoco puedo yo ni nadie curar todo, Ujú, pero o sanar todo, sino que ya depende de la decisión individual de cada ser humano. Pero lo que sí es muy bonito es que es un método que nos ayuda al crecimiento personal. Es decir, no hace falta que tengas síntomas, no hace falta que estés mal, sino que tú, al estar muy bien, puedas tener la opción de descubrir más cosas de ti, más crecimiento personal de ti, expandir tu conciencia, desarrollar qué es eso de aumentar la frecuencia vibratoria, ujú, 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 ujú. hacernos más sabios, tener más capacidades perceptivas de amor, de paz, de sabiduría y de clarividencia, ayudar más a nuestros hijos, ayudar más a los mayores que están últimamente un poquito abandonados
y ayudarnos a nosotros y ayudar a lo que es el concepto del amor universal, el amor en pareja, la luz y la sabiduría. Ay, querida Teresa, es un placer siempre hablar contigo, compartir contigo y sobre todo también que podamos ampliar nuestra mirada, ¿no? A la típica mirada de una psicoterapia muy válida, muy útil y muy necesaria, de un psicoanálisis muy profundo, donde se va descubriendo las causas reales de que lo que nos acontece en nuestra vida y de integración de este lenguaje del cuerpo, ¿no? De esta voz que a lo mejor no podemos expresar o no sabemos cómo expresar o hay un colapso y nuestro cuerpo habla, por tanto. Eso es. Además, unido con esta campos electromagnéticos, pero esto es una maravilla. Vamos, yo cuando me fuiste compartiendo todo el desarrollo del método, cómo desde la psicología, desde los diferentes saberes y conocimientos de salud, has ido integrando, pues claro, yo no podía, era inevitable, ¿no? Que no me naciera el deseo de decir, oye, yo quiero experimentar una sesión. Y bueno, y la verdad que puedo contar que vamos, mi corazón, mi mente, mi salud, totalmente confiada en la doctora Muñoz. Quiero preguntarte algo. Aquí a veces estamos como viendo, ¿no? De que realmente esta técnica es un poco más allá de lo que solemos ver en psicoterapia o en salud mental, ¿no? Aborda un poco más allá de lo clásico. Pero cuéntanos brevemente qué ocurre en una sesión y luego pasamos a las preguntas para que todos vosotros podáis participar y os podáis unir a vuestro parecer y a hacer la pregunta que deseéis. ¿Cómo se desarrolla una sesión así? Unas pinceladas importantes para haceros una idea. Porque yo puedo Mm. hablar de mi propia experiencia, pero me gustaría más que en tu caso los pongas a tu manera y a tu sentir. Bien, en una sesión puede ocurrir de todo. A lo mejor solamente con los primeros 10 minutos hemos captado cosas, pero las pinceladas básicas para no desviarnos sería que yo entro en hacer una historia clínica dinámica básica, Ujú. desde cuándo está esta persona así, por qué viene, qué quiere, qué espera. Entro en los sueños, porque como psicoanalista me interesa mucho el mundo onírico. Claro, el Entro significado de los en, sueños, bien, bien. Ujú. en los sueños, entramos en el trabajo de los sueños, entramos en cuáles son las enfermedades que ha podido tener desde pequeñita o pequeñito esta persona, eh, a grandes rasgos, entramos en el gran príncipe que es el genograma, cómo fue. Me interesa mucho, normalmente el paciente no tiene ni idea cómo fue cuando era un feto, ni nadie. Pero entonces cuando le digo, por favor, Claro. vaya, pregúntele usted a su madre cómo nació, qué ocurrió, qué recuerda de su embarazo, es muy importante la vida fetal. Y entonces, bueno, sería la vida fetal hasta me encantaría saber cómo fue esa persona deseada o no deseada, cómo fue, qué pasó antes de que fuera un embrión, ¿no? Si fue con amor, en fin, todo lo previo a ser una persona, tenemos Ujú. que captarlo por lo que pueda recordar que se lo hayan contado o que vaya y lo pregunte. Y también Ajá. en muchas ocasiones, si no lo puede preguntar, no se lo quieren contar o ya se han muerto los padres, los tíos, en fin, está solo esa persona en la vida, no pasa nada porque a través de cuando está tumbado luego en el diván y le voy haciendo el estudio de las distintas áreas electromagnéticas de respiración, teniendo en cuenta una serie de áreas energéticas que tienen que ver con chakras, pero también tienen que ver con luz, ahí se ve también algo de lo que ha podido pasar en el momento de su nacimiento o en el proceso fetal. Entonces, en una sesión ocurre todo eso que es previo antes de ser un ser humano. La Uf. segunda parte de la sesión a veces nos da tiempo, otras no, porque son sesiones de 1 hora y a veces necesitamos 3 días o 2 días, depende de la edad y depende de la capacidad que tenga la persona de recordar y de ir al tema. Pero sería esto, preguntar sobre sus hermanos, preguntar sobre su proceso, los 4 o 5 hitos más importantes de su vida. Si la persona Ujú. tiene 30 años, hemos acabado pronto, normalmente, aunque hay personas con 30 años que tienen mucha vida. Pero bueno, primero es su historia clínica dinámica con sueños, con miedos y con situaciones de desarrollo psicosexual y previo a ser una persona. Necesitamos también la evolución psicosexual, la evolución afectiva, las personas que le han dado más autoridad
Y de ahí Ujú. pasamos al diván y hago que la persona no le meto, no le meto ningún, no le hago nada, no le hago nada. De verdad que no le hago nada. Sencillamente se tumban tranquilamente y simplemente les pido que respiren y voy buscando una serie de áreas, les mido los pas, los tres pulsos, y a partir de Ujú. ahí ya voy entrando en ver qué coherencia cardíaca tiene, porque el pulso del hemisferio derecho tiene unas palpitaciones, el pulso del izquierdo tiene otro, y ahí Ajá. aplico algunas de los fenómenos que desde aquí mando un abrazo muy grande a medicina integrativa, a Jorge Carvajal, que ha sido un gran maestro mío Ajá. también. Y, bueno, todo esto es gracias a mis maestros, sobre todo los de arriba, los de aquí y los pacientes. Entonces, hacemos una mini sesión de psicoenergética para ver cómo respira, para ver cómo están sus áreas de luz, y hemos acabado la primera sesión, entonces ya el paciente dice, no sé nada, ¿qué es esto? Y entonces ya Bueno, tranquilamente fascinante, totalmente volvemos fascinante. a otras siguientes sesiones. Esto en sesiones individuales es interesante también, pero se puede hacer en un entorno grupal. Obviamente no hablo de un entorno masivo de personas, ¿no? Pero un entorno, un grupo reducido, un grupo de personas que queramos empezar a trabajar estas áreas electromagnéticas con nuestra salud mental, nuestra salud psicofísica, empezar a despejar todo esto. ¿Se podría hacer también en grupo? ¿Has tenido experiencia en grupos? Y Sí, también cuéntanos un poco brevemente, como casos reales, ¿qué se puede esperar, ¿no? ¿O qué se puede esperar de solucionar? ¿Qué podemos solucionar con el método TMG? ¿Qué podemos esperar de él? bien, la primera pregunta es que si se puede hacer en grupos, sí, afirmativo. He dado, como te dije, cuando comencé era un grupo que estamos Sí. haciendo respiración consciente, y luego de ahí ya más especializado en individual, lógicamente, ¿no? Entonces, en grupos se puede hacer, pero no masivos, como máximo 15, 20 personas, porque yo me dedico de una manera individualizada a cada uno de los que estamos tumbados o estamos haciendo el Vale. trabajo que tiene que ser. Y lo que Bueno. es decir, que a nivel grupal sí. Y lo que se puede esperar del, del, de este método, como antes he dicho, es una mayor apertura de la conciencia psicofísica, pero sobre todo importante, una mayor esplendor y brillo de la conciencia espiritual y de la conexión por el autoconocimiento. Que la persona va directa a poder hacer una Mm. meditación activa en su casa, en su naturaleza, en su bicicleta. Hay muchas maneras de meditar, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar del método? Es una visión más integrada de uno mismo, en Ujú. donde se desarrolle más la gratitud, la clarividencia y la capacidad no solo de autosanarse por el autoconocimiento, sino de ayudar a los demás. La mayoría de muchas personas comienzan en su tratamiento individual o grupal Ajá. y luego vienen, lo quiero contar como una anécdota estupenda que me encanta, porque vienen diciendo, oiga, que es que mi novio o mi marido o mi hijo resulta que duermen muy bien o me hacen unas preguntas que están cambiando mucho. Con esto quiero decir que es que cuando se mueve el inconsciente, cuando se mueven tus áreas electromagnéticas, cuando se mueve tu autoindagación, se hace extensible Ujú. para los que tienes alrededor. Y Claro, entonces totalmente, es totalmente. sanador para los que, en una onda expansiva para los demás. Totalmente. Así es. Vamos a Entonces, lo que pasar a se alguna puede esperar pregunta. del método es una sanación casi, casi con onda expansiva, Va más allá del sujeto más en allá de cuestión. eso es. Bueno, hay varias preguntas por aquí. Bueno, una de las preguntas es también, claro, preguntas si pasas consulta y hablan de ciudades, por ejemplo, que si pasas consulta en Barcelona y demás. Luego os pasaré también para que podáis estar en contacto con la doctora Muñoz directamente. Yo muchas veces hago consultas a distancia, ¿no? Trabajamos con consultas por videoconferencia o por videollamada, en el cual también se puede experimentar esto, pero me gustaría que si quieres añadir algo a esta pregunta, pero en este caso pregunta por Barcelona específicamente. Vale, sí, yo atiendo a muchas personas por videollamada,
tanto dentro de España como fuera de España, Europa, en Estados Unidos, y se puede Ujú. transmitir a distancia perfectamente. Bien, A esta pregunta distancia es de es muy Beatriz. importante. Entonces, Ujú. que esta señora o esta señorita Beatriz, es muy importante que sepa que a distancia se transmite todo. Es distinto aquí en persona, pero a distancia es muy efectivo. Ya llevo más de 10 años para infundar un poco de seguridad, llevo más de 10 años Ujú. con resultados sostenidos, y con la ayuda de Dios y la ayuda de los pacientes estamos avanzando, y con la ayuda de la ciencia. Porque si no se integran las tres cosas, pues no. Sobre todo, agradecidas por la inspiración. Bien. Ángela Sánchez también ha hecho alguna pregunta. Voy a preguntarle si puede, si quiere activar el micro y preguntártelo, si no te la leo. Vamos a darle 3 segunditos para ver si está disponible, si no, te la leo yo. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me están Ángela, preguntando. ya estás en directo, puedes preguntarle a la doctora Muñoz. Una pregunta que te Eh, hago. ¿Te puedo solicitar activar el vídeo o prefieres que sea sin vídeo? no tengo problema si quieres activar el Vale, vídeo. te desbloqueo el vídeo y lo aceptas y así te vemos en directo, para que puedas preguntarle directamente a la doctora Muñoz. Hola, muchas gracias. Primero que todo, Miquel, por el espacio y la doctora Muñoz por esa bondad de compartirnos su conocimiento. Mi pregunta es muy puntual. Desarrollé desde el año pasado una desmielinización de los nervios. Se manifestó a través de una pérdida de visión, se inflamaron los nervios ópticos y al hacer la resonancia magnética mencionaron desmielinización de los nervios. Ujú. Actualmente parece que el proceso sigue. Entonces, yo obviamente he hecho mano de todo el conocimiento y todo este mundo espiritual maravilloso. Y lo que he escuchado como consejo de las personas que me acompañan en este mundo espiritual es declararme sana, o sea, declarar la sanidad perfecta, creérmelo y vivenciarlo sin soltar la mano de los médicos y los neurólogos que me están ayudando, que me están Ujú. apoyando. Y yo quisiera escuchar la opinión de la doctora. El uso de Buenas tardes. afirmaciones, entiendo, ¿verdad? El uso de Sí, afirmaciones. Muy bien, sí. adelante, Igual hago adelante, Teresa. meditaciones, escucho música arturiana, arturiana para sanación. O sea, he hecho mano de todo lo que me puede ayudar. Pues vamos a ver qué te dice la doctora Muñoz. Gracias. Ángela, buenas tardes. Un placer saludarle. Gracias, Y doctor. gracias por la pregunta, que puede dar la luz no solo a usted, sino a muchas otras personas. A ver, por lo que veo, tiene usted un camino ya, un recorrido importante a nivel de neurología, a nivel inclusive de sabiduría y a nivel de resiliencia, por lo que estoy viendo en usted. Ok. Estoy viendo en usted una soledad. No es que vea como vidente, no quiero hablar desde ahí. Estoy viendo como lo que me transmite, ¿no? De una gran resiliencia. Entonces, las afirmaciones, como decía Michael y como acaba de decir usted, son muy poderosas, pero a lo mejor tendríamos que hacer o tendría que valorar, por supuesto, no suelte la mano de sus médicos, no suelte Ok. la mano de su espiritualidad como lo está haciendo, pero a lo mejor habría que entrar a ver qué es lo que usted no quería ver en su vida para tener que llegar a desmineralizarse todo el tema neurológico ocular y no llegar a ver lo que no quisiera ver. Ok. Ujú. O qué debió de ver y dijo, no quiero volver a ver más lo que vi, con mirada interna y con mirada externa. Desde ahí, con el método mío, con toda humildad, podríamos ampliarlo. Y además, o con su terapeuta, háblelo, con sus médicos, háblelo, qué no querría ver, qué me prohibieron ver, o qué quería ver que no era posible ver, todo en relación a una visión de apertura de conciencia, que ahí lo podríamos conectar con lo que hablaba antes al principio, de cuando tenemos unos mensajes transgeneracionales familiares que nos permiten o no nos permiten dar un paso,
o cuando nos auto boicoteamos por temor a ser mejor o más o algo distinto a nuestra familia. Es decir, algo de su singularidad no está a salvo. Y yo le digo, sí está a salvo. Lo que pasa es que todavía no ha dado el paso para decir, yo estoy a salvo siendo la singular, maravillosa Ángela Sánchez que soy. Y desde ahí habría que ampliar más su conciencia, trabajar más su estructura psíquica, ver cuáles serían sus campos de luz y cuál sería su desarrollo infantil. Pero por supuesto, enhorabuena por el camino que está teniendo aquí, por estar aquí, porque ya no solamente está viendo con los ojos, sino que a lo mejor ya está viendo más con el alma. Así es, doctora, me resuena completamente su respuesta, su apreciación desde su alma y créame que llevo muchos años en un proceso de trabajo, tengo muchos datos, tengo mucha información acerca de mi historia y de la historia del linaje de donde vengo y creería que esa es la parte a trabajar y descubrir el punto exacto que hay que sanar o la caja que hay que abrir para que, para que se dé toda esta sanación perfecta. Gracias a usted por la confianza y por la pregunta y le deseo que en muy poco tiempo vea todo lo que tenga que ver. Hecho está, así es, y estoy Hecho segura está. que esto es una sincronicidad. Gracias, Hecho doctora, que el está. universo se lo Gracias. multiplique. Gracias. Gracias. Igualmente para usted. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ángela. Fijaros la diferencia que hay entre dar el paso y simplemente quedarse uno escuchando la información o quedarse uno simplemente mirando, ¿no? Os invito a que deis el paso y que podáis hacer las preguntas que sintáis, ¿no? A veces, sobre todo con el tema de salud mental, especialmente en España sucede mucho, parece que nos da como, ay, no, no, yo salud mental no necesito nada, ¿no? Es como una sensación así, como que todavía tenemos esa especie de retardo, ¿no? En darnos cuenta que la salud mental es como la salud física, y como la salud orgánica, como la salud química y como la salud en general, sin distinción, ¿no? Entonces muchas veces todavía hay este punto, yo lo hablo mucho con personas conocidas, con amigos, hay que hacer psicoterapia, todos necesitamos algo de psicoterapia. Todos necesitamos un punto de tener un profesional que nos coja de la mano, que nos acompañe, que nos ayude a investigarlo y que nos permita abordarlo. Y muchas veces es que quedamos cansados, porque ya hacemos esta terapia, la otra terapia. Y claro, uno queda cansado y dice, joder, yo ya hice tantas cosas que ya paso, no voy a hacer nada, me quedo como estoy. Entonces, en estos casos, Teresa, ¿no? ¿Qué le podemos decir a las personas que a lo mejor pues, ya han pasado un poco por procesos largos, de a lo mejor algún tipo de psicoterapia o de procesos largos de pasar por diferentes especialistas, ¿no? Y que uno se queda así como un poco desganado, ¿no? Como, bueno, ¿para quién es el método TNG? Claro, ¿Para bueno, quién? pues estos que dicen que están desganados los vamos a respetar. Quédate ahí desganado, que tampoco Mm. está mal tomar un poquito de intermedio. Quédate ahí desganada, desganado, como que ¡psa! No me apetece nada, yo qué sé, yo ya sé todo de mí. O frases como de algo hay que morirse, cosas así, ¿no? Exacto, sí. No, el método TMG está para las personas que quieran descubrir más de lo que le ocurre, las personas que quieran seguir avanzando, en definitiva. Tanto si quieren seguir avanzando en Mm. su, porque tienen una serie de síntomas que no han sido resueltos y han ido resolviendo paso a paso por cada terapeuta que han ido conociendo y no han sabido quedarse tranquilos, hacer el tratamiento hasta el final, que los Eso. que estén haciendo el tratamiento, por favor, sigan hasta el final, que no digan, no, ahora ya me he cansado de este terapeuta, me voy a otro. Yo no digo que a veces hay que cambiar. Yo también cambié en mi proceso hasta llegar a, ¿no? Pero que sea un ciclo coherente, bien cerrado y consensuado con tu terapeuta. Mire, yo esto lo Claro. quiero dejarlo, me encuentro atascado aquí, vamos a darnos un espacio allí, o cómo podríamos mejorar porque me encuentro paralizado y tal. Primero, puede llegar, el método TMG es para personas que empiezan por primera vez a querer tener un camino de autoconocimiento, de autoindagación, de autoayuda y de sanación, como para personas que ya vienen de otros procesos que no digo que hayan sido inválidos, son de lo más válidos los procesos que hayan pasado, pero a lo mejor ahora Claro. necesitan este nuevo proceso. Como tú bien decías, como es una sacudida, porque claro,
no todo el mundo quiere este tratamiento en donde ahora nutrición, ahora suplementos, ahora la transformación de no sé qué, pero es que no me deja, decía un paciente, es que esto es un continuo, digo, es que esto es una sacudida para luego obtenemos nuestros momentos de valle y de calma, pero tenemos que mover, es como que entramos en una habitación y hay que limpiar todo, no a la vez, sino al ritmo que me marca el paciente. Entonces, el método TMG es para adolescentes, es para adultos, es para familias, es para personas con trastornos de ansiedad, con dificultad para la gestión de estrés, para toda persona que quiere transformarse y conocerse en una mejor versión de sí mismos y que también puedan luego quererse formar como psicólogos o como terapeutas para ayudar a las demás personas. Porque el método TMG tiene una vertiente de formación que en otro momento se hablaría. Pero en este momento la vertiente de sanación, de ayuda, de apertura, de conciencia es la plataforma vital del método TMG. Pues ahí queda la invitación. A veces resuena algo con nosotros y es lo que nos hace decir, pues este es nuestro momento. Me han preguntado algo que me parece muy interesante. Me preguntan, oye, ¿y por qué no organizáis un taller? Me acaban de mandar, pero en vez de escribirlo aquí público, me lo mandaron al WhatsApp. Pues no he previsto un taller, pero bueno, si ese es vuestro deseo, pues colaboraremos con la doctora Teresa Muñoz para que podamos diseñar algún espacio donde podamos trabajar algunas áreas electromagnéticas o resolver algo. Y no obstante, pues os paséis su contacto también aquí a través del WhatsApp para que podáis escribirle y consultarle cómo se procede, ¿no? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? El primer paso sería contactar primeramente con ella y a partir de ahí os guiará. Yo prefiero que contacten contigo. Hay algo muy interesante en el chat. Estoy solicitando activar micros para ver si alguna de estas personas puede estar disponible, porque hay varios temas interesantes desde las preguntas que ha realizado la audiencia. Aquí tenemos una pregunta interesante que dice, ¿puede nuestro cuerpo o nuestros síntomas o enfermedades vinculadas a ser familiares o no? O sea, Amén. la pregunta es, perdón, la pregunta es que está escrito desde el móvil seguramente y a veces nos bailan las letras, pero lo he descifrado bien. Si puede venir. Ah, Elisa, adelante, Sí, adelante. sí. Como no pude escribir en el móvil, lo escribí en la libreta. Si nuestro cuerpo puede manifestar síntomas o enfermedades y si éstas podrían estar vinculadas a memorias familiares no resueltas de ese transgeneracional. Si lo podemos nosotros sufrir, esos síntomas de memorias de ellos no resueltas. Y me toca a mí. Ujú. Afirmativo. Un afirmativo muy Absolutamente. claro. Te ha dado. Absolutamente son memorias no resueltas, pero que tú las puedes resolver o usted las puede resolver porque ya con el hecho de tener una apertura de autoescucha, ya es un primer paso para resolver. Y después de ver y resolver, no, esto por eso dice, no, es que toda mi familia ha padecido del pulmón, Mm, o todos mm. murieron de cáncer, o todos tuvieron artrosis. Usted no tiene por qué tenerlas. Entonces, esas memorias no resueltas se trataría de descubrir cuáles son, las resolvemos, las cancelamos y trabajamos desde la respiración consciente y trabajamos desde la transformación de mecanismos de defensa para que ya esas memorias no existan, sino existe solamente su presente. Vale, gracias. Gracias, Gracias, Elisa. gracias. Tenemos una pregunta también de Almudena. Almudena, si te parece, podemos preguntarle directamente a la doctora Muñoz. Claro que sí, bueno. Vamos a ver, doctora. La Mudena. Hola, me encanta absolutamente este método porque efectivamente es un método integrativo, no solamente de lo que es el cuerpo, de lo que es el alma, de buscar el equilibrio, de buscar nuestros antecedentes familiares, es decir, es absolutamente completo para que un ser humano efectivamente vaya hacia adelante. Pero me imagino que te habrás encontrado muchísimas veces con el problema de esa gente que tiene miedo a la verdad, miedo a conocerse a sí mismo, miedo a conocer sus historias, sus familiares, etcétera, etcétera.
cómo ayudas tú a estas personas? ¿Cómo lo haces? Porque sería interesantísimo conocerlo. Qué buena Gracias, pregunta. Almudena. Mira, esto es lo que hablábamos antes de las resistencias, porque hay muchas personas que no quieren conocer mucho o no quieren Ujú. curarse, que la palabra curar no me gusta, digamos sanar o transformarse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Cuando una persona ha topado con algo que le da miedo, ahí hemos encallado el barco, está clarísimo. Entonces, yo le explico al paciente que a través de la indagación por asociación libre, que sería el método clásico del psicoanálisis, no es posible. Y entonces empezamos con áreas electromagnéticas porque aunque no quieran a nivel racional, el cuerpo, por la respiración, por la visualización, por el trabajo de los sueños, sí lo que no quiere, sí quiere por otro lado, porque están deseando podernos liberar, Mencionarlo, poder claro. comprender. Sí. Entonces, si no puedes por las buenas, vamos a por otro lado de las buenas, no por las malas nunca. Entonces, si no quieres por las buenas, que sería el método clásico de la asociación libre y el recordar, y ya resulta que recuerdo pero no llego, o ya lo veo pero no puedo, o lo entiendo pero no puedo. O sea, yo entiendo perfectamente cuál es el problema que tengo, pero repito otra vez lo de siempre. Entiendo que Ujú. tengo tales características, pero voy y mañana he vuelto a repetir la misma historia, aun sabiendo que esto no me conviene. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa que es un bloqueo y hay una desorganización entre lo que entiende y comprende y lo que emocionalmente no ha entendido nada porque no se le ha dado la oportunidad de abrir por otra vía para conectar con su ser interior. Y entonces a través de prismas electromagnéticos, respiración y tal, dice, anda, yo he dicho no sé qué cosas, pero sin embargo aquí en la sesión de psicoenergética he entendido como una mayor tranquilidad respecto a esto o como una mayor confianza respecto a este temor o a este automatismo o a este vicio o a este X que yo repito en las adicciones o también en las adicciones no tiene que ser alcohol ni nada, ¿no? Hay adicciones a las compras, hay Mm. adicciones a estar enfadado todo el día, hay adicciones a, a no se sabe por qué, estoy contenta y del contentamiento, como de una manera automática, entro en la depresión o me meto con mi padre. Es decir, hay como automatismos y eso no se contempla como adicciones. Yo sí lo contemplo como adicciones. Porque gracias a esas adicciones la persona está distraída con repetir lo mismo y así no ve lo que hay detrás. Entonces, eso fuera de un plumazo. Tenemos que irlo eliminando. Si es que a la larga puede costar y hasta soy muy antipática para muchos pacientes, claro que sí, pero no me importa porque es que es una antipatía, no, es a favor del pathos, a favor de la salud. O sea que soy una empática antipática en donde nos colocamos en lo que en el fondo usted está queriendo que abramos ese corazón y que quiere que yo me haga cargo de eso que usted no se quiere hacer cargo. No, vamos a hacer cargo los dos, vamos a cruzar el Rubicón los dos, con o sin flotador, con o sin barco, pero vamos a cruzarlo. Y ahí es cuando las personas empiezan. Y he podido hacer y he podido ver y te vienen, sobre todo los lunes, me encantan los lunes, porque los fines de semana todo el mundo hace o no hace todo lo que tendría que haber hecho. Bueno, muchísimas gracias, querida doctora. Y bueno, la Gracias. verdad que es un placer el haber asistido a esta sesión y a esta conferencia que nos has dado. Maravilloso. La verdad, me encanta. Me encanta tu método, tu forma de ser también. Yo creo que esto ayuda muchísimo, ¿no? A que la gente Ayuda, se ayuda. abra. Y bueno, pues encantada, como siempre. Gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias por todo lo que he aprendido y aprendo contigo como amiga y como profesional. Muchas gracias. Gracias, un placer, Almudena. Gracias. Un placer. Tenemos también una pregunta antes de dar paso a Carolina y a Pilar. Una pregunta de Diego
que no veo que no está con el vídeo, entonces te lo voy a leer. Yo quería plantear lo siguiente, dice Diego Álvaro González. En un mundo donde todo tiene que conseguirse ya, mejorar ya y que sea rápido, ¿qué soluciones plantea el método TMG ante este dilema? Bueno, es una pregunta muy interesante porque esta es la base del estrés, es la base de la ansiedad y es la base del fracaso. Hmm. Porque ante esto que tiene que ser ya y que todo tiene que ser ya, lo que hacemos es potenciar más esos automatismos que antes le comentaba la doctora Almudena de la Hoz. Y entonces, si todo tiene que ser ya, no pasa por ti, sino pasa por la superficialidad. Es decir, te saltas un paso muy importante que es conectar con tu ser. Entonces, una cosa es ser rapiditos de mente, que tiene mucha gracia, ser un poco rapiditos de mente, y otra cosa es estar volados de mente, en donde no me trato con amor, no me trato con la escucha de vida. Entonces, lo que tiene que ser ya, va a poder ser ya, pero déjeme que sea con un ya de calidad. Y entonces a lo mejor vamos a tardar un día o 3 o 15 Ujú. minutos más o un día más. Pero lo que tenemos que hacer es entregar con calidad. Y lo que está entregado con calidad pasa por tu conocimiento técnico, por tu conocimiento de formación teórico, pero también pasa por tu autoescucha y pasa por tu amor, por haberte dedicado en esa escucha. Y desde esa paz lo haces. Esto es como más o menos cuando yo recuerdo cuando empecé a hacer macrobiótica, y eso le ocurre también a muchos grandes de alimentación, que dicen, no, no, si es que, ¿cómo es posible que esta tortilla de patata, que la he hecho siguiendo los mismos pasos, no sepa tan buena como esta que hemos hecho los mismos pasos? Pues eso es por la energía, porque lo ha hecho deprisa, porque lo ha hecho para allá. Un Ujú. gran chef que pone corazón y pone alma, no sabemos cómo, ha puesto un chorro de chocolate y luego le ha puesto un, una albahaca encima y tal, y dice, está riquísimo. Y hago yo lo mismo y no, porque lo he hecho deprisa, porque lo he hecho sin poder pasar por mi corazón, lo he pasado por mi ansiedad, lo he pasado por el Ujú. escáner de la ansiedad. Si lo paso por el escáner, por el de la ansiedad y también por el de la exigencia económica o el de la exigencia de objetivos profesionales o empresariales. Todo eso Ujú. que pasa así rápido y solamente pasa por la exigencia que es la competencia, la competitividad, el dinero, todo lo materializado, que hay que tenerlo en cuenta, ojo, que hay que tenerlo en cuenta, todo eso no puede tener luego calidad, no puede luego quedar, no puede permanecer. Entonces, ante la pregunta de Diego de lo Ujú. que en un mundo que todo va deprisa, todo lo que va deprisa lo que fomenta es enfermedad. Y bueno, el método TMG tendrá más clientes, pero es que de lo que se trata que el método TMG tenga clientes, sí, por supuesto, pero personas que vengan a trabajar no tanto sus síntomas, sino a trabajar su mejor versión. Claro, su evolución común. Es fantástico de que no solamente nos quedemos en tratar lo patológico, ¿no? De acudir cuando ya duele, de acudir cuando ya es insostenible, de acudir cuando ya necesito desesperadamente mejorar, no puedo continuar, no tengo una vida que pueda seguir, ¿no? De forma totalmente autónoma o de forma totalmente funcional. Ahí, pues no queda de otra y acudimos, sea por un dolor del brazo o sea por un pesar psíquico o sea el motivo que sea. La prevención es muy importante también. Pero más allá de esto, ¿no? De cuidarnos, es el abordar un poco también esta parte de, bueno, estoy más o menos estable. Pero claro, avanzamos igual, doctora Muñoz, cuando nos empeñamos y caemos a veces en la soberbia de que somos tan autosuficientes en un mundo ahora tan interindependiente, tan individualista, ¿no? Que cada vez vamos más hacia eso en la mayor parte del movimiento que hay ahora en las redes sociales. ¿No? Se pone muy de moda ahora, pues, ser todo como muy liberal, ¿no? No hacer vínculos afectivos o la responsabilidad afectiva. Bueno, todo este mundo relacional que al final, pues también nos debemos a él.
Entonces, también implica una importancia el psicoanálisis, la integración psicoenergética, el método TMG, a nivel evolutivo, a nivel de avance, a nivel de conocerse en profundidad y de poder avanzar. ¿O solo es cuando estoy ya que necesito una ayuda urgente? Efectivamente, es mucho mejor estar en la prevención, pero si no se ha podido estar en la prevención y resulta que me acabo de encontrar con todo este pastel, porque vaya lío que tengo en la cabeza emocional. Sí, ya sé que la prevención, pero no tenía tiempo la prevención. Bueno, hay muchas personas que sí querrían haber prevenido, pero no han podido. No Claro, podemos juzgar. No han claro. podido porque no han sabido o porque pensaban que podrían hacerlo solos. Entonces, primero, esta falsa espiritualidad, esta Mm, individualidad que se está mm, vendiendo, esta ujú. comercialización con el amor de ámate, tal, todo esto está muy bien, que ámate, pero ¿qué es amarse a uno mismo? Claro, Esta incomodidad, porque yo me amo, pero si no sabes luego tampoco amar a nadie, ni tener un compromiso de amor contigo, o de palabra, no hace falta que ames a todo el mundo, de palabra, ¿no? Todo esto está llevando a un individualismo que es un poquito peligroso. O sea, está muy bien que estemos fomentando la no dependencia, pero que también se fomente la colaboración, la codependencia, el ayudarse, ujú. no confundir, ayudarnos a, bueno, vamos a ver, el ser humano desde que nace y antes de nacer es dependiente del vientre de la madre. O sea, esto de que yo soy Vale. independiente, claro que tenemos que tener una independencia dentro de unos límites, ¿no? Bueno, pero sin entrar demasiado en estos temas que nos podemos dilatar mucho, ¿no? La pregunta es más bien si podemos acudir al método TMG únicamente cuando nos encontramos con aflicción, cuando nos encontramos con dolor, cuando necesitamos esa ayuda profesional, o si también podemos acudir al método cuando estamos trabajando nuestro interior a nivel evolutivo, a nivel de nuestra Claro, consciencia, nuestro claro, caminar hacia la escalada, ¿no? De nuestra montaña interna, para claro. llegar a la cima, a la excelencia, para llegar a nuestra mejor versión. Para mí sí, yo desde luego lo Para mí recomiendo. también, porque Para yo mí para eso también. siempre Entonces, me gusta compartir por contigo, eso antes estar contigo y comentaba, demás. sí, por eso antes comentaba que el método TMG no solamente es para personas que tengan síntomas, sino que tiene un área también de prevención y tiene un área para personas que han acabado un tratamiento, es también para un crecimiento personal, porque esa persona básicamente, aunque pueda tener algún síntoma que otro, porque todo ser Mm, humano tenemos alguno, y también es bueno que te efectivamente. dejes de vez en cuando algún otro por ahí, mientras que no te haga mucho daño ni Ujú. haga ningún daño a nadie, es un método que ayuda y que ayuda e instala y ancla lo que es la elevación de la persona por excelencia, hacia la excelencia por su trabajo, pero también hacia la excelencia como pareja y hacia la excelencia como ser humano. Pues aquí El tenemos, sí, sí, perdona. nada más la excelencia de ayudar a los demás, pero sobre todo desde tu autoconocimiento. Ujú, ujú. Esa es la clave, el autoconocimiento. Pero no quiere decir Clave que importante. hay que leer libros, hay que estudiar libros, hay que pasarlo, no, hay que hacer de todo, hay que integrar lecturas, libros, pero sobre todo conectar con tu ser interior. Y aquí tenemos a una persona que, en lo que a mí respecta y lo que yo conozco, ha dedicado tiempo, investigación, estudios, a autoconocerse, a ayudar a los demás también, y que tiene una pregunta para ti. Ella es Carolina Selina. Adelante, Carolina. Bueno, pues muchísimas gracias, Michael, por este espacio y a ti, Teresa, por ser estos grandes profesionales e inspiradores para mí. Yo tengo una pregunta. Yo estudiando Gestalt me salió como mucha lealtad familiar y entonces me gustaría un poquito más de información, ya que a veces siento cosas como que no me pertenecen, pero que me limitan de alguna manera. Entonces, me gustaría saber si este método también ayuda al, como decía Michael, al crecimiento personal y a nivel también terapéutica con otras personas. Sí, es un método a nivel de abordaje familiar, sí. Precisamente estamos trabajando en un principio el genograma de cada una de las personas
que viene como paciente o que viene como consultar, nada más, como consultante. Y entonces nos interesa, en este método muchas veces traemos a distintos miembros de la familia para hacer un trabajo en conjunto. Habrá trabajos individuales y trabajos en familia y trabajo en pareja. Por ejemplo, trabajo en pareja psicoenergético es muy interesante, muy bonito, por el trabajo de la respiración consciente de los dos o ver cómo están las energías de los dos y también la historia clínica de los dos. Entonces necesitamos comparar las historias clínicas de vida de estas personas No, integrantes de la familia sí. nuclear y de la familia que tú has creado de origen. Entonces Ujú. sí, se aborda como familia, como pareja y también se aborda a muchas mujeres embarazadas. Y también en ese abordaje ayudamos a descubrir y a trabajar cuál es a lo mejor el síntoma psicosomático que tú has adquirido y no es tuyo, no te pertenece, cómo soltarlo, cómo lo vamos a ir quitando poco a poco con mucho cariño, pero también con mucha firmeza. Porque ya tanto cariño, me parece bien, pero ya tanto cariño, estamos todo el día como amebas flotando. No, Sí. en este sentido soy bastante más firme. Ya cuando lo hemos visto, venga, hay que poner un límite aquí y vamos a Ujú. desprendernos de esto y vamos a quitar la coraza, que aquí estoy yo también para ayudarle a usted o a ti y Ujú. trabajamos desde ahí. Porque lo primero es que vamos dando herramientas para que el día de la desnudez, el día que tú dejes como la crisálida sale de su capullo, tú sales de la crisálida con tus herramientas, de lo que has conocido de ti, lo que tú sabes de ti. Y bueno, suena como muy perfecto, pero de momento es que nos está yendo muy bien a todos. Pues sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Espero que te haya servido la respuesta y que sea de utilidad. También quiero añadir algo. Ella ha preguntado en el chat que tiene constancia de que son 7 generaciones en total las que pueden llegar a afectar, ¿no? De acuerdo pues, a alguna línea de pensamiento, alguna línea de investigación o algún tipo de terapia. Y en ese sentido también había hecho esta pregunta en el chat, por si quieres, querida Teresa, comentar algo brevemente para dar paso a María Fuencisla. Gracias. Vale, en el chat estaban preguntando las 7 generaciones, pero ¿cuál es la pregunta exactamente? Si hay que tener en cuenta esas 7 generaciones o si realmente nos afecta hasta 7 generaciones. Creo Ahora lo que tiene un entiendo. contexto también posiblemente religioso, Sí, a porque ver, me yo, suena yo, también yo de que algún esto, texto... yo esto sencillamente lo respeto, pero Ujú. no me quedo muy atrapada en si son 7 o 5 o 4 generaciones. Ahora, si el paciente Investigas cada siente, caso y cada historia clínica es exactamente, única. yo lo respeto, si el paciente siente que llevan 7 generaciones que no han salido de sota, caballo y rey, hay que abordarlo Ujú. inmediatamente porque eso es un anclaje muy potente y Exacto. tenemos que echar mano quizá de otros terapeutas o tenemos que ver cuál es la fantasía para que esa persona se haya quedado anclada ahí y tenga miedo de romper todo un linaje. Exacto, exacto. Y Es a un lo tema mejor muy es un momento interesante. o kármico o sencillamente que está en la fantasía. Sí, sí, muchas veces podemos estar también en la fantasía de algo, ¿no? Estar en una Exactamente. creencia, nosotros mismos nos convencemos Exacto. Entonces, de que por hay eso que... digo que tenemos, Exacto, tenemos que pedir ayuda a personas que estén más especializados en lo kármico. Bueno, yo exacto. tengo mis características psíquicas, pero yo lo que más prefiero es que una persona que esté más especializada en el tema de kármico le llamamos o lo Ujú. preguntamos. Una colaboración, una Una integración. colaboración, sí, sí, Ujú, yo para eso la humildad que sea, ujú. vamos, que sea el bastión de mi camino, si no, no tenemos claridad. Gracias, Teresa. Vamos Gracias a a ti. dar paso a la última pregunta con María. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo, ¿verdad? Sí, adelante, sí. Bueno, es que me encanta porque yo coincido con la doctora que desde jovencísima lo único que me ha interesado es la grandeza del ser humano, ¿no? Y entonces pues me he leído y he estudiado, pero todo por separado, ¿no? Por una parte la lingüística, el Claro. chamanismo, la filosofía, he trabajado con la energía, pero es la primera vez que veo que un profesional lo une todo, ¿no?
Pues vas al médico y te da la pastilla, no puedes seguir un poquito más. Vas a un psicólogo, no puedes ir. Y cuando todo esto lo sabemos desde el siglo XIX, ¿no? Me choca mucho que todavía no se hubiera integrado en el saber actual, ¿no? Ya como una cosa que debía estar pues, en el siglo XXI. Venimos de todo un siglo XX trabajando esto por separado. Y luego veo que el problema, cuando una persona va o cuando una persona, el problema sería ir o no ir. Cuando una persona da el paso de ir, ya se está sanando. Yo los problemas grandes que conozco de salud mental jamás irían a un psicólogo. Y eso está ahí porque lo veo todos los días. Tengo un hermano en una residencia, ¿no? Y entonces a estas personas sí que es muy difícil llegar, pero sí me ha gustado mucho que puedes trabajar de alguna manera por ellos, trabajando el linaje familiar, ¿no? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a la doctora Muñoz, querida María? Si por una persona concreta que yo estoy pensando, ¿no? Quizá, como os he comentado, tengo un hermano que no se relaciona con nadie y prácticamente no se mueve de su habitación donde está en una residencia, si yo podría trabajar por él. Si se podría hacer algo por él, ¿verdad? Es que no. Podría hacer algo por él. ¿Cómo llegar a las personas que no tienen esa capacidad de pensar ni se van a atrever nunca a ir a un profesional? Y las hay así. María Fuencisla, muchas gracias. Buenas tardes. Esto es ya todos son muy interesantes, pero mira, justamente no sé qué le pasa a tu hermano, no sé si es autista, no sé si es asocial, no sé si es esquizofrénico, pero yo te puedo decir que el origen del método TMG empezó con personas que eran esquizofrénicas. Yo trabajaba en un hospital de día con hebefrénicos, paranoicos, es decir, lo que se le llama psiquiatría muy grave. Personas muy desconectadas de la vida, no solo del mundo, sino de sí mismos, desconectados de sí mismos. Entonces empezamos a trabajar a nivel de cuerpo, de respiración y de movimiento. A ver. Un momento, Teresa, que ahora mismo te activo el audio porque estamos en un momento muy interesante y había muchos sonidos de fondo. Ahora te activo el audio para que puedas aceptar tu audio, Teresa, en la pantalla. Y por favor, ahí la aceptas y continúa contándonos porque estábamos muy Estaba diciendo que justamente esto que plantea María Fuencisla, que agradezco mucho su intervención, Sí. que justamente se ha ido al principio y al origen de los orígenes previos al prólogo del método TMG, que muy jovencita empecé siendo coordinadora y directora de un hospital de día, donde era un grupo de 35 hebefrénicos, esquizofrénicos, paranoicos. Ellos no querían hablar y no estaban desconectados solamente del mundo, sino de sí mismos. Solamente tenían una conexión parcial consigo mismos. El abordaje fue sin forzarles, verles todos los días, estar ahí y sin forzarles a que, por supuesto, les daban medicación. Pues el reto era que se redujera la medicación y el reto era entrar por la ventana, la puerta o la rendija que nos dejaran. Y un buen día era con la música, otro día era con la respiración consciente, otro día era sencillamente con la presencia, estaba y me iba, otro día con la mirada. Y esa misma persona abrió la mirada y otro día abrió una pregunta, otro día te abrió las manos así y te dejan ir entrando a su mundo porque no conozco cuál es el diagnóstico de tu hermano o de esta persona que estás trayendo aquí, que desde aquí le mandamos mucha luz y seguro que está en este momento con cariño y sintiéndose, no sé si ha cenado, se ha acostado, está desconectado, pero bueno, podéis hablar por WhatsApp si queréis también, si os parece, Teresa, podéis hablaros por WhatsApp o poner un correo electrónico. He puesto aquí también en el chat la página web de la doctora Muñoz.
un enlace directo al WhatsApp también, por si queréis preguntarle, comunicaros con ella para preguntarles cómo se inicia, ¿no? Un proceso terapéutico individual o en un caso particular, como es el caso ahora que María nos comparte, si en ese caso se le puede ayudar o no a la persona, qué se puede esperar o no a la persona, ¿sí? Y querida María, ¿quieres comentarle algo Nada, o agradeceros, redireccionar una pregunta para agradeceros finalizar a antes? todos, agradeceros a todos, agradecer a la doctora y a todos por la valentía de estar ahí tocando estos temas que no se suelen tocar habitualmente. Claro, además Gracias. el sufrimiento a veces puede ser también una vía evolutiva, camuflada, ¿no? Entramos ahí, eso es un tema interesante también para desarrollar, ¿no? Pero bueno, ¿qué diferencia puede haber, doctora Muñoz? ¿Qué diferencia puede haber entre quedarse ahí dándole vueltas a lo que escuchamos, a la información que estamos escuchando, ¿no? De tu parte, de todo lo que estamos compartiendo todos, y dar el paso de decir, pues venga, voy a empezar a cuidar de mi salud mental, de mi salud psicoenergética, de mi salud integrativa? Claro, la diferencia está en que todo forma parte de un proceso. Hasta en el momento que está uno callado, que no sabe si quiere hacer o lo deja de hacer, ya forma parte del proceso para poder luego dar ese salto. De todas maneras, hay una gran diferencia cuando ya pasamos a la acción. O sea, no hay mejor oportunidad que el dártela y el quedarte parado también puede ser una oportunidad de momento en latencia, pero si se Ujú. dilata mucho esa pasividad es lo que se necesita, un empujón. Entonces, la diferencia de dar un paso a ponerte en contacto conmigo o con el equipo y trabajar desde la línea de la integración es una diferencia con respecto a no hacerlo o con respecto a otros tratamientos que no me meto de lo bueno que Ujú. puede ser, lo interesante. El no hacerlo es quedarte en el mismo sitio, quedarte en la nada y quedarte en el aburrimiento de otra vez lo de todos los días. Que eres lícito totalmente, perdón, que completamente es respetable, como decimos. Pero es que hay cosas respetables que no Exactamente. tienen, pero es que hay cosas respetables que ya no se tienen ni que aguantar. Yo lo digo así de claro, ¿sabes? O sea, es que Sí. todos nos respetamos tanto que entonces no hacemos nada. O sea, no tengamos tanta vergüenza de decir, pues mira, chico o chica, no te voy a respetar, en el sentido de que te quiero dar esta opción. Y voy a insistir que esta opción, insisto una y dos, tres veces, si a la tercera dándole la opción no quiere, no puede, entonces sí, nos vamos y ya llegará su momento. Pero no puede decir Claro, como lo ha querido, no. Entonces, la persona que quiera dar el paso al método TMG es una persona que va a poder tener un autoconocimiento, que se va a sorprender muy positivo de sí mismo y desde luego va a tener que ver alguna, vamos a decir, miseria, no, va a tener que ver algunos lados oscuros que hasta ahora no teníamos. Claro, para claro, eso estamos, para poder ver los claro. lados oscuros, iluminarlos y luego decidir si quiero quitarlos o no. Que quede muy claro que no es ninguna manipulación, que esto lo quiero dejar muy claro. En Ujú, el ujú. trabajo terapéutico es muy importante el respeto del ritmo, de cómo quiero entrar en este tema, Ujú, ahora no quiero ujú. entrar en este tema, y una vez que a Claro, lo mejor ha exactamente. entrado en el tema y ha descubierto que en aquella ocasión podría haber hecho algo mejor, o no lo hice por esto, o posiblemente lo hice por lo de más allá, lo que sea, uno puede elegir si quiero repetir o me quiero quedar ahí donde está. Y es a partir Exactamente. de ahí donde hay una diferencia de que el método a unos le funcione para más y a Ujú, otros le ujú, funcione para menos, ujú. como la vida misma. Como la vida misma, totalmente. Pero efectivamente es un método hacia tu excelencia, hacia tu autoconocimiento y hacia también tu sanación y a poder ser también sanador de los demás. Doctora Muñoz, antes de irnos, ¿qué tipo de personas no deberían trabajar contigo? Pues mira, los feos. Entonces, como no hay nadie feo, pues todo el mundo puede venir. No, vamos a ver, ¿qué tipo de personas no? Está la puerta abierta para todas las personas. Diríamos no a nadie. O sea, el que quiera venir va a venir
y no quieren trabajar conmigo, el que decida no trabajar desde esta Vale, línea de reenfoco la pregunta. La típica persona, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que está mucho en la fantasía y que está mucho en el, bueno, pues voy a ir a que me solucionen los problemas. Pero que me lo Vale. solucione el psicólogo, el psiquiatra, el psicoterapeuta, el naturópata, lo que sea, ¿no? Porque cuando hablamos, cuando hacemos la pregunta de esto es para mí o no es para mí, nosotros siempre nos planteamos nosotros, ¿no? Decimos, ¿esto me puede ayudar a mí o no me puede ayudar? Efectivamente, todos somos seres humanos, todos tenemos una mente, un corazón, unas emociones, unas necesidades afectivas, psicosociales. Vale, ahí está abarcando la psicología, está abarcando la psicología clínica, la terapia cognitivo-conductual o el psicoanálisis, el método TMG con sus campos electromagnéticos incluidos, ¿no? Pero ese filtro de decir, ¿nunca te ha pasado? Te ha escrito una persona y has tenido que reeducar y redirigir el enfoque. De ahí Sí, nace lo la tengo. pregunta de qué tipo de Sí, personas no son las más adecuadas, no es el perfil adecuado para llegar. Llegará y tú, lógicamente, no la rechazarás, no le dirás, mira, no te voy a atender. Obviamente no, no le vas a negar la ayuda, por supuesto, ¿no? Esa omisión no se hace en ningún campo. Pero sí esa especie de reeducación, esa especie de, mira, hay una parte que te corresponde a ti como paciente, hay otra parte que me corresponde a mí. claro, las personas que no tienen un compromiso con la parte que le corresponden a ellos, yo no les voy a decir que no tendrían que venir al tratamiento, pero ni a este ni a ninguno se pueden ayudar. Entonces, las que no podrían venir, la puerta está abierta para todos, pero desde luego no les va a ayudar mucho si no vienen, ya no pido que vengan con humildad, simplemente que vengan con un poco de curiosidad. Ujú, bien. Y aquellas personas Solamente que buscan resultados que- ya, que puedan, que puedan tener curiosidad y personas que quieran tener resultados rápidos, como decíamos antes, lo que es rápido no es bueno. Tampoco va a ser morirnos en la lentitud, pero resultados rápidos no. Depende de lo que estemos preguntando, podemos hacer un enfoque en eso que me pregunta, pero que sepa que el enfoque nunca está aislado de nada. Es decir, un enfoque es la consecuencia de otros subenfoques que están en el inconsciente. Entonces, resultados rápidos en muchas ocasiones son rápidos en unos síntomas y otros nos va a llevar más tiempo. Hay personas que están enfrentadas a 5 temas, es decir, no están bien con la pareja, están sin trabajo, están con una situación también eh, de no tener casa, están también con una situación de ujú, una enfermedad psicosomática y los 5 temas a la vez no podemos, pero tenemos que abordarlo como una unidad de desequilibrio, desorganización. Entonces, claro. que no vengan a mi tratamiento, que vengan los que quieran, pero luego ya ellos mismos se darán cuenta si esto es para mí o no es para mí. Pero Ujú, desde ujú, luego, yo les podría decir, si usted no viene con cierto interés solamente de curiosidad, de ver qué es esto, ya solamente con eso ujú. puede venir. Si no tiene ganas ni de eso, pues ya ni que se acerque, total, que se gaste el dinero en metro en Ujú. pipa, que está muy barato. Aquí en plan chulo El punto de madrileño, ya. humor ya te tardaba en llegar. Bien, un placer compartir con cada uno de vosotros. Un placer haber desplegado este espacio con la doctora Muñoz, que siempre es un placer compartir con ella, con su saber, con su metodología única, con cada uno de vosotros también. Gracias por participar. Han quedado preguntas sin responder. Tenemos ganas, yo por lo menos tengo ganas de más, tengo ganas de compartir más, tengo ganas de abordar de cómo sería este trabajo, tengo ganas de experimentar. Así que me hacéis llegar vuestros comentarios, los que ya conocéis y estáis suscritos al servicio de mailing, a las noticias recurrentes sobre temas de salud, crecimiento personal y desarrollo evolutivo, pues recibiréis noticias también. Y aquí tenéis los enlaces. El enlace de WhatsApp quizá no funciona si estás desde un ordenador. Quizás es el teléfono más rápido, más directo el escribir a la doctora Muñoz, pero también he puesto la página web, Teresa Muñoz, Psicología Clínica .com. Lo he puesto también aquí para que podáis tener más acceso a su página web y su contacto, por tanto. Gracias una vez más
Quería Y un daros abrazo y un las beso gracias enorme. a ti, Michael, por toda esta conexión tan bonita que me has estado apoyando. Me has estado haciendo terapia todo el rato. Y gracias a todos los asistentes, los presentes y los ausentes. Muchísimas gracias por escucharme y que entre todos podamos seguir haciendo un mundo mejor. Y así cerramos esta sesión, pero nunca cerramos ni la luz, ni la paz, ni el amor con la que lo hemos abierto. Miles de gracias para todos y espero poderos ayudar tanto si me escribís por WhatsApp como escribís a Michael, como cualquier pregunta que queráis. Gracias por esta oportunidad. Feliz noche y hasta pronto. Por la transformación para todos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande. Un abrazo.